¿Cuál es el origen del hombre americano? Una de las grandes interrogantes de la ciencia que sigue en pie y que hasta hoy ha sido tratada de responder con diversos planteamientos es acerca de la procedencia del hombre americano. ¿Cuál es su origen? Tras la llegada de Cristóbal Colón y los europeos a América, surge la pregunta de dónde procedían los habitantes de las Indias, y en una época en la cual todo tenía una explicación religiosa o fantástica, las primeras respuestas se indicaban que estos pueblos americanos proveían de las tribus perdidas de Israel, e incluso se explicaban la procedencia de estos indígenas americanos vinculándolos con la mítica Atlántida. Fue el padre Joseph de Acosta quien en 1590 plantearía que el hombre americano procedía de otro continente. Luego del padre Acosta, la discusión sobre el hombre americano no tuvo mucha relevancia hasta ha llegado el siglo XIX, cuando varios científicos plantearon diversas teorías sobre la procedencia del hombre de América. Hoy podemos resumir que al respecto del origen del hombre de América existen dos grandes tendencias. La primera plantea que el hombre es originario del mismo continente, entonces sustenta el autoctonismo del hombre de América. La segunda corriente plantea que el hombre procede de otro lugar, es decir, se sustenta en el inmigracionismo del hombre a América. Pero para un mejor estudio, clasificaremos las teorías del poblamiento de América siguiendo el siguiente cuadro. La teoría autoctonista, que sostiene que el hombre es originario del mismo continente, y la teoría inmigracionista, que plantea que el hombre llegó a América y que éste posee diferentes variables, el inmigracionismo oceánico, australiano y finalmente la asiática. Empezaremos viendo la teoría autoctonista formulada por el científico argentino Florentino Amellino, quien en 1880 en su libro La antigüedad del hombre de la Plata, sostuvo que el hombre apareció en las pampas argentinas en la era terciaria. Incluso, él sostenía que el hombre evolucionó en el continente americano y que de allí emigró al resto del planeta mediante puentes intercontinentales. La teoría autoctonista presentaba como evidencias o pruebas los hallazgos que el mismo Mellino había realizado, restos supuestamente humanos que él lo bautizó como el Homo pampeanus o casi hombre de la pampa. La antigüedad que Amellino formulaba para estos restos era mayor a aquellos encontrados en otros continentes, por lo que su teoría tuvo cierta refutación. Entre ellos vemos que el hombre apareció en el África y durante la era cuaternaria. En América no existieron monos antropoides, los que dieron origen al ser humano. Otro sustento contra la teoría de Amellino era que nunca existieron puentes intercontinentales y finalmente los supuestos fósiles humanos hallados por Amellinos no eran de la era terciaria, sino del cuaternario, y eran una mezcla de restos de varios animales y algunos monos. Aunque la teoría autoctonista de este personaje ya está totalmente descartada, es necesario comprenderla dentro del contexto de las teorías del hombre americano. A continuación conoceremos las teorías inmigracionistas. Empezaremos comprendiendo la teoría inmigracionista oceánica. Esta teoría es planteada por el científico francés Paul Rivet, quien en 1943 publica su libro Los orígenes del hombre americano, planteando que el hombre de América procede, además del Asia, de Oceanía, por lo cual también se conoce a esta teoría como la teoría polirracial. Para entender el planteamiento de Paul Rivet, primero debemos comprender que Oceanía es un continente insular, es decir, formado mayoritariamente por islas, siendo la más conocida Australia. Pero para fines de nuestro estudio, identificaremos tres zonas dentro de este continente: Micronesia, Melanesia y Polinesia. Rivet plantea que el hombre parte de Oceanía, exactamente de Melanesia y Polinesia, y utiliza dos importantes corrientes marinas del Océano Pacífico, la corriente de Humboldt y la corriente tropical del Pacífico. En la primera ruta que Rivet plantea, sostiene que el hombre, procedente de Melanesia y utilizando la corriente marítima de Humboldt, llega al continente americano. En una segunda ruta, formulada por Rivet,
El hombre parte de la Polinesia y utilizando la corriente tropical del Pacífico llega hasta la zona de Centroamérica. Para este recorrido, a través de las corrientes marítimas, el ser humano había utilizado como embarcación la piragua de balancín, la cual es muy utilizada hasta el día de hoy en zonas de Oceanía y consiste en una nave construida de un tronco de árbol delgada y alargada a la cual está unida de forma paralela otro tronco que forma el balance o balancín. La teoría inmigracionista oceánica tiene como primera variante el origen melanesio y presenta las siguientes evidencias. Evidencia antroposomática. Existen semejanzas raciales entre los antiguos oceánicos y los antiguos americanos, más específicamente en los habitantes de Papúa Nueva Guinea y Lagoa Santa en Brasil. Otra evidencia son los ojos rasgados, el pelo lacio, la igualdad de los grupos sanguíneos y la talla pequeña de los melanesios y los antiguos americanos. El segundo grupo de evidencias son las evidencias culturales. Por otro lado, tanto los melanesios como los americanos construyen sus casas de manera semejante. Además, utilizan también las hachas. Asimismo, los antiguos melanesios y americanos también utilizaron y aún utilizan las cerbatanas, así como es bastante difundido el uso de hamacas. Otras evidencias culturales vienen a ser el uso de las vestimentas adornadas con plumas de aves, que fue una característica de los pueblos antiguos, ¿no?, de ambas zonas. De la misma manera, el uso de instrumentos musicales como el tambor, ¿no?, la flauta, que hasta el día de hoy se utiliza. Y la evidencia lingüística sostiene que muchas palabras de origen melanesio tienen igual significado entre los indígenas. La evidencia lingüística sostiene, por ejemplo, que existen alrededor de 280 palabras con el mismo significado en ambas regiones, tales como Tama, que significa hombre, Tasi, que significa mar, Iu, que significa nariz, La significa sol, Ma, el pronombre tú, y Sigua, el número 9. Vemos aquí evidencias semejantes. La siguiente variante de la teoría planteada por Rivet es la teoría inmigracionista oceánica polinésica. Esta teoría sostiene que el hombre de América procede de la Polinesia y el recorrido lo realizó a través de la corriente de Humboldt utilizando las piraguas de balancín. Y durante el recorrido también utilizaron la isla de Pascua como un punto de escala. Rivet, para esta teoría, presenta como prueba la evidencia cultural. Tanto en Polinesia como entre los antiguos peruanos, se utilizó como herramienta agrícola el palo clavado, al cual los antiguos peruanos lo llamaron tajya. Otra evidencia cultural es el uso de hornos subterráneos, tradición que hasta hoy pervive y que en la Polinesia todavía la denominan Ai Maa y que en Perú la conocemos como la Pachamanca. Evidencia lingüística. Existen muchas semejanzas entre las palabras polinesias y se han identificado varios cientos de esas palabras y compartimos una pequeña lista. Destacamos el parecido en ejemplos como Aucan, del polinesio rebelde guerra, Aucas, del quechua enemigo. El polinesio charqui, que significa carne salada, tiene el mismo significado que el vocablo quechua charqui. Mixqui, que en polinesio significa miel, y misc, que en quechua significa dulce. Coura en polinesio significa oro y en quechua cori significa oro. Uno en polinesio significa agua y uno en quechua también significa este mismo elemento. Pujada en polinesio significa fortaleza y pucará en quechua significa fortaleza. Pero siguiendo con nuestro análisis, ahora pasaremos a ver la segunda variante de la teoría inmigracionista, el inmigracionismo australiano, propuesto por el científico portugués António Mendes Correia, quien en las primeras décadas del siglo XX sostuvo que el hombre americano procedía de Australia y que la ruta del poblamiento fue partiendo de Australia, llegando a las islas del sur Pacífico, arribando a la zona de la Antártida e ingresando al continente americano por Tierra del Fuego y la Patagonia. El posible paso por la Antártida pudo ser en una época en la que se producía el optimum climaticum, es decir, un clima óptimo. Esto habría permitido que el hombre atravesara la zona de la Antártida en condiciones climáticas muy benignas.
Según lo planteado por Méndez Correia, el hombre pudo desplazarse a través de las islas del Pacífico Sur hasta llegar a la Antártida en condiciones no tan frígidas como las que hoy en día el hombre puede utilizar como un paso para llegar a América a través de la Tierra del Fuego y la Patagonia. Para respaldar su teoría, Méndez Correia presentó las siguientes pruebas y evidencias antropológicas. Similitud en el grupo sanguíneo, ya que ambos poseen la sangre tipo O. También tenemos evidencias culturales. Ambos utilizaron el zumbador y la churinga, además de construir casas en forma de colmena, y al estar muy difundido en ambas zonas el uso del boomerang. Y dentro de las evidencias lingüísticas, Méndez Correia presenta los antiguos pueblos de Australia y de la Patagonia tienen palabras o léxico bastante similares. Ahora analizaremos la tercera teoría inmigracionista, es la teoría inmigracionista asiática, también llamada teoría de origen unirracial. Esta teoría es planteada por el científico checoslovaco Alex Hrdlicka, quien sostiene que el hombre va a poblar América procedente del Asia, atravesando el estrecho de Bering. De esta forma, el principal grupo humano que pobló América fue el mongólico. Por ello también esta zona se le conoce como la teoría unirracial. Esta teoría es la más aceptada, aunque hoy en día todavía se sigue difundiendo la antigüedad de dicha migración. Para comprender la teoría de Hrdlicka, observaremos este mapa donde destaca claramente el Océano Pacífico y el continente americano. Aquí nos daremos cuenta que la zona más próxima de América a otro continente se ubica en el extremo norte. Ese lugar es conocido como el Estrecho de Bering y que abarca, América y acerca América y Asia. La distancia que se separa aproximadamente es entre 80 y 90 kilómetros y el mar de Bering tiene una profundidad entre 40 y 80 metros. Hrdlicka, que planteaba que el poblamiento de América se había producido durante la última glaciación llamada Wisconsin. ¿Y qué es una glaciación? Pues este fenómeno geográfico se puede producir por una alteración en el grado de la radiación solar, lo cual altera el ciclo del agua, produciendo un aumento de los polos y reduciendo el nivel del mar entre 100 y 150 metros. La glaciación Wisconsin, que sería entre 100.000 años a 12.000 años atrás, tuvo relación directa con el estrecho de Bering, ya que al producirse y consecuentemente descender el nivel del mar, se formó un paso de tierra que los científicos conocen como Beringia. En el mapa podemos apreciar la zona del estrecho de Bering, que hace que el continente asiático y americano no puedan estar muy cerca por el mar de Bering, con la profundidad de 40 metros. Por lo que en la época que se produjo esta glaciación, el descenso del mar hizo que apareciera el fondo marino, el cual se convirtió en un gran paso de tierra llamado Beringia. Este permitió que sucesivas oleadas de seres humanos, muy probablemente persiguiendo animales para cazar, pasaron de un continente a otro. Los estudios plantean que hubo sucesivas oleadas migratorias entre 30.000 y 12.000 años atrás. Esta teoría también manifiesta que el hombre pasó a América no solamente por el estrecho de Bering, sino también a través de las islas aleutianas y utilizando la corriente del Kuroshio. Hrdlicka, para dar sustento a su teoría, presentó las siguientes evidencias o pruebas antropológicas: el parecido en el color de la piel y la forma de los ojos, el tipo de cabello que corresponde al tipo lisótrico o lacio negro, que es resistente a la cana y a la calvicie. También la escasa pilosidad, que corresponde a que los antiguos americanos y antiguos asiáticos eran lampiños. Asimismo, los pómulos ensanchados y hacia afuera, y los dientes en forma de pala, con una gran cantidad de granos que consumían los antiguos habitantes de ambos continentes. Dentro de las evidencias que presenta Hrdlicka, podemos mencionar las evidencias también lingüísticas. Él sostiene que los antiguos idiomas asiáticos y antiguos idiomas americanos son de tipo polisintético y aglutinantes, es decir, poseen la característica de que al unir dos o más palabras van a formar una nueva. Estas serían las posibles rutas migratorias hacia América, pero también en la actualidad existe una cuarta teoría, la de Dennis Stanford y Bruce Bradley, que postularon que la ruta pudo haberse dado también por las regiones árticas de Europa a través del Océano Atlántico, como vemos en el mapa.
Con esto hemos culminado la comprensión de las teorías del poblamiento americano, asumiendo que el hombre americano no es originario de nuestro continente y que provino de otros lugares. Respaldando esto, veremos finalmente el mapa de los más antiguos pobladores americanos. En Norteamérica tenemos el nombre de Dawson, en Canadá, con 37.000 años de antigüedad. El hombre de Lewisville, en Estados Unidos, con 33.000 años de antigüedad. En México, el hombre de Tlapacoya, con 23.000 años de antigüedad. En Centroamérica, el más resaltante es el hombre del Bosque, en Nicaragua, con 22.000 años de antigüedad. En Sudamérica, Venezuela, del hombre del Jobo, con 14.000 años atrás. El hombre de Lagoa Santa, en Brasil, con 8.000 años de antigüedad. El hombre de Punín, en Ecuador, con 10.000 años de antigüedad. El hombre de Lauricocha, en nuestro Perú, con 10.000 años de antigüedad. El hombre de Vizcachán, en Bolivia, 8.000 años de antigüedad. El hombre de los Toldos, en Argentina, con 12.600 años de antigüedad. El hombre de Tahuatahua, en Chile, con 9.000 años de antigüedad. Y el hombre de Paliaique, en la Patagonia, con 9.000 años de antigüedad. El que los más antiguos estén hacia el norte y los más recientes hacia el sur, ¿nos indica algo? Es una respuesta que te la dejo a tu juicio, y de esta manera el día de hoy hemos conocido acerca del poblamiento de América a través de las teorías que nos sustentan. Muchas gracias, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima, chicos.